Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar sobre el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. Exactamente qué es, cuál es su función, de qué manera está vinculado al tipo de cambio y por qué es que a veces se dice que controla el tipo de cambio. Exactamente qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar. De eso vamos a hablar ahora en Contexto. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos vamos a tener una entrevista. Hoy vamos a hablar del tema del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, como usualmente se le llama, exactamente cuáles son sus funciones, qué es lo que tiene que hacer, por qué está habiendo tanta volatilidad y qué se puede esperar además durante este lapso. Esto ya ocurría desde antes de la primera vuelta de las elecciones, pero ahora ha habido bastante volatilidad. En ese sentido, para hablar del tema, se encuentra con nosotros el presidente del Instituto de Invertir, Daniel Córdoba. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar en tu programa, Sebastián. Bueno, empecemos sencillo. ¿Cuál es la función del Banco Central de Reserva del Perú? Bueno, la función de todo banco central, en realidad, es la de emitir moneda y regular el sistema monetario de un país, de una nación, ¿no? Normalmente es un país. En el caso de Europa sabemos que hay ahora un Banco Central Europeo porque hay una moneda euro que se comparte entre varios países. Pero en el caso de nuestro país y de toda América, en realidad, tenemos nuestra propia moneda, que es el sol, y tenemos un banco central, que es el que tiene el monopolio de la emisión de esa moneda y de la regulación del sistema, con la finalidad de que esa moneda tenga valor, es decir, que no haya inflación o hiperinflación, ¿no? Y que el sistema económico pueda fluir, ¿no? Ok, y en ese contexto, digamos, de su funcionalidad de estabilidad monetaria, me imagino, ¿qué tiene que ver eso con el tipo de cambio usualmente? Bueno, tiene que ver con nuestra historia económica reciente, ¿no? Cuando en los años 80 hubo la hiperinflación en el Perú, la moneda perdió valor, la moneda dejó de ser un medio de cambio por mucho tiempo, perdió absolutamente su capacidad de generar, digamos, fluidez al intercambio, ¿no? Ya no era reserva de valor, ya no era medio de cambio, ¿no? Y ya no era indicador de precios estable, ¿no? Cuando la moneda pierde su función, la reemplaza una moneda fuerte venida del extranjero, que es el dólar, ¿no? Uh-huh. El dólar, que ha sido una moneda muy globalizada, ¿no? Ha sido una moneda mundialmente dominante, ¿no? En términos económicos. Entonces, el dólar entra a cumplir la función monetaria en el Perú para la mayoría de gente que logra acceder a esta moneda para conservar el valor, el poder adquisitivo, pero también para medir los precios, ¿no? Entonces nos convertimos naturalmente, porque se abre la economía monetaria, la abre Alan García en realidad, y nos convertimos en un país con dos monedas, el sol y el dólar. Cuando Fujimori implementa el paquete, digamos, los paquetes de estabilización, después las reformas con Bolonia, se logra, con la nueva constitución, además del 93, que el Banco Central se independice del Estado, del gobierno, más bien, ¿no? Se independice del gobierno y empieza a generarse una política monetaria responsable, ¿no? En la cual hay dos grandes factores que son particulares al Perú. El primero es que se fija claramente un nivel de emisión monetaria para que no haya inflación o que la inflación sea muy baja. En realidad hay una franja de inflación natural, ¿no? Que digamos sea el 2.5% en promedio, ¿no? Que es un gran logro. Y por otro lado, el Banco Central establece un sistema particular al Perú, que es el de flotación sucia, ¿no? Que es decir, del tipo de cambio. Es decir, que el Banco Central interviene en el mercado cambiario para evitar que haya una gran devaluación o una gran revaluación del dólar, que también hemos tenido eso hace como 10 años aproximadamente, de manera tal que, por un lado, quienes tienen deudas en dólares y ganan en soles no quiebren, ¿no? Y por otro lado, si hay una sobrevaluación del sol,
las exportaciones sean competitivas, ¿no? Y no nos convertamos en un país netamente importador, ¿no? Entonces, el Banco Central del Perú, en suma, ha tenido un éxito importante controlando la inflación y también manteniendo la estabilidad del tipo de cambio en los últimos 20, 30 años, ¿no? Ahora, y sobre la estabilidad del tipo de cambio, no se puede decir, ¿cierto?, que el BCR controle el tipo de cambio, pero sí que tal vez ayude o sea, no puede impedir que suba ni impedir que baje. Lo que hace que sea menos drástica, digamos, esas caídas y subidas. A ver, sí tiene una gran incidencia sobre el tipo de cambio, porque el poder que tiene el Banco Central para salir a vender dólares cuando el dólar está subiendo demasiado o salir a comprar dólares cuando el dólar está bajando demasiado, se ha notado en los últimos años. Lo que pasa es que si hay una corrida muy fuerte, demasiado fuerte, el Banco Central tampoco tiene una capacidad ilimitada para hacer estas operaciones de mercado abierto, como se llaman en jerga económica, ¿no? Y en el caso actual, obviamente, si estamos a punto de caer en un gobierno comunista, ¿no?, la corrida va a ser muy fuerte, y el Banco Central verá o no si interviene. Yo tengo una posición particular al respecto. Yo creo que el Banco Central tiene que facilitar la salida de ahorros de los peruanos en el caso que gane el señor Castillo, porque el señor Castillo se va a robar esos ahorros, tanto indirectamente a través de la hiperinflación, que seguiría una política económica como la de Venezuela, por ejemplo, como directamente, ¿no?, por ejemplo, estatizando los fondos de pensiones. Es decir, yo creo también, por ejemplo, que si gana el señor Castillo, el Congreso debe inmediatamente sacar una ley para que se liberen todos los fondos de pensiones, y el Banco Central debe garantizar un tipo de cambio estable para quienes quieran proteger sus ahorros y no dejárselos al señor Castillo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿eso es posible, digamos, estaría dentro del mandato del BCR eso, o hay alguna limitación a la manera, o sea, digamos, porque sería un poco política, digamos, esa interpretación de actuar, o cómo lo ven? No, el Banco Central ha estado haciendo eso, de hecho. Cuando el Banco Central, por ejemplo, el año pasado, puso 60.000 millones de soles sobre la mesa para financiar a un grupo de empresas, las empresas más modernas, las empresas más estables financieramente del país, tomó una actitud de política económica, de política monetaria, ¿no? Para proteger, digamos, al sistema que quiebre, ¿no? Todavía no sabemos qué resultados serán y si se pagará esos créditos o cuánto se pagará de lo de Reactiva, ¿no? Pero el Banco Central tiene sin duda una capacidad de influencia económica, y eso parte de una decisión política, de política monetaria. O sea, eso no hay que creer que el Banco Central, o sea, si tomamos la definición estrecha de política o de politiquería, así no, pero la política monetaria lo dice en su propio término, hace política monetaria. Es decir, toma decisiones políticas a nivel de su capacidad de influencia sobre la economía a partir del monopolio que tiene de la emisión de la moneda, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿hay algo que limite cuánto puede intervenir? Por ejemplo, tal vez algún tipo de criterio técnico que diga, si intervengo hoy tanto, mañana no voy a poder intervenir porque me estoy gastando las reservas. O sea, ¿de qué manera manejan el camino de intervención, digámoslo así? A ver, a nivel constitucional, por ejemplo, el Banco Central no puede prestarle directamente al gobierno. Eso es algún candado que se puso para evitar lo que pasó con Alan García en su primer gobierno, ¿no?, que se cargó el Banco Central, ¿no? Eso fue con los dos gerentes de presidente del Banco Central de la época, Leonidas Figueroa se llamaba uno, el otro no me acuerdo el nombre, terminaron presos, ¿no? Terminaron presos porque, digamos, le metieron mano directa a las reservas internacionales. Entonces, eso ya no se puede hacer constitucionalmente, ¿de acuerdo? Pero las operaciones de mercado abierto, lo demás sí lo puede hacer tranquilamente. Nada legalmente le impide esto, y nada le impide, digamos, hacer todo lo que sea necesario. Sí, si hay que, digamos, vender dólares para que los peruanos que deseen, de acuerdo también a la Constitución, sacar sus ojos del país, yo no veo por qué no debería hacerlo. Yo creo que debería hacerlo, ¿no? Porque la alternativa sería que la propiedad individual
de los peruanos sea violentada por el nuevo gobierno socialista o comunista, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos a una pausa, pero antes de eso dejo la pregunta. Digamos, ¿qué tal han sido los resultados del BCR, por lo menos en su forma actual, en su historia, ¿no? Porque dentro de todo, y me parece que hasta, no sé si 2020, 2021, el mismo presidente, el directorio ganó nuevamente, porque ya lo ha ganado no más, el mejor banquero central del mundo, ¿no? O sea, Julio Velarde en sí es casi como la institución, porque además lleva ahí ya como 20 años también, creo, ya sea como director o como presidente. Pero bueno, eso para después de la pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando sobre el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. No es un tema que usualmente se toque y para ello estaba con nosotros el presidente del Instituto de Invertir, Daniel Córdoba, y le preguntábamos antes de irnos a la pausa qué tal habían sido los resultados del BCR, por lo menos en su edición moderna, y ¿por qué? Porque, digamos, por lo menos el banquero, el presidente, Julio Velarde, más de una vez ha ganado mejor banquero central del mundo. Adelante. Bueno, yo he sido siempre muy elogioso de la tarea de Julio Velarde y de su equipo, ¿no? Renzo Rossini, que en paz descanse, nos dejó por COVID, lamentablemente. Digamos, ha sido el gerente general de Julio hasta su fallecimiento. Y el equipo, donde, digamos, hay grandes amigos míos de mi promoción, como Adrián Armas, por ejemplo, y otros amigos economistas, constituyen la burocracia más eficiente y más calificada del Perú, sostengo yo, ¿no? Y lo sostiene, no soy el único que sostiene esto. Ha jugado un papel notable porque digamos, este manejo muy criticado por monetaristas ortodoxos. Yo me acuerdo durante mucho tiempo, cuando Julio Velarde recién tomó las riendas del Banco Central, porque hay un manejo pues heterodoxo, en serio, del tipo de cambio, ese sistema de flotación sucia. Es una intervención, ¿no? En el mercado, criticada por muchos, pero yo creo que ha sido muy acertada y ha sido muy particular. Dicho esto, y además Julio ha sido banquero central del año. A mí me tocó como presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Pacífico hacerle un homenaje la primera vez que recibió este premio. Ahora, dicho esto, analizando ya, digamos, en perspectiva los últimos años sobre todo, yo ya estoy pensando que se les pasó la mano un poco en la ortodoxia y ha habido una restricción monetaria que ha tenido una repercusión sobre el sistema real. Y eso lo digo a propósito justamente de este crédito Reactiva, ¿no? La Reactiva son 60.000 millones de soles que se emitieron. Y bueno, no pasó nada, ¿no? Eso es bien curioso, es un caso de estudio porque, digamos, no se ha generado inflación, ¿no? No se ha generado inflación a pesar que ha habido emisión monetaria por un monto cercano al % del PBI. Entonces, yo creo que sí, la acción del Banco Central de Perú ha sido mucho más ortodoxa que la del Banco Central Europeo o mucho más que obviamente el Banco Central de los Estados Unidos, la FED, que sí tienen un manejo un poco más proactivo en épocas de recesión, en épocas de crisis, ¿no? Esto va contracorriente, obviamente, del monetarismo más ortodoxo, pero yo sí creo que vale la pena fijarse en la manera en que el sistema financiero en el Perú y el sistema monetario, recogiendo el trauma de la hiperinflación, ha pecado de excesivamente restrictivo, encareciendo al final el crédito para las pequeñas empresas y las microempresas sobre todo. No digo que todo sea esto, pero sí creo que es factible tener una política monetaria, no digo más expansiva, sino menos restrictiva para poder sacar adelante al país en uno de sus aspectos, obviamente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿funcionan igual, digamos, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Europeo que el Perú? Porque entiendo, por lo menos en la Reserva Federal, que ellos tienen dos mandatos, ¿no? A diferencia del Perú, que es inflación como estable, ellos tienen empleo completo y a la vez estabilidad, con lo cual tienen que estar, digamos, manejando
dos objetivos que a veces no cuadran, ¿no? A eso me refiero, Sebastián, a eso me refiero. Nosotros por el trauma de la hiperinflación fuimos sumamente ortodoxos, ¿no? Y yo creo que ya la moneda peruana ganó otra vez credibilidad y yo creo que ese mandato tiene que quedarse también, ¿no? Porque, bueno, si los países desarrollados tienen ese mandato y funciona, yo no veo por qué nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa, ¿no? Yo sí creo que tiene que considerarse, imitar en muchos aspectos, en casi todos los aspectos, las políticas públicas de los países más desarrollados. Ahora, otra de las preguntas y de lo que queda es, digamos, de la estructura, ¿cierto? La estructura orgánica, como le llaman, del BCR. Y es que tienen justamente, pues, lamentable la muerte, ¿cierto?, de Renzo Rossini, además economista que toda su vida trabajó ahí, extremadamente reputado, con un manejo espectacular de la política monetaria, digamos, tanto como Julio Velarde, Renzo Rossini es responsable de lo que se ha logrado en estos últimos 20 años y más probablemente. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo funciona, cómo sería estructurado el Banco Central para, digamos, tener estos resultados que ha estado teniendo y cuál es la función del directorio dentro de esta estructura? Bueno, el Banco Central es una institución política, ¿no? El presidente del Banco Central lo nombra el presidente de la República y a 3 directores, ¿no? Además, el presidente tiene que ser ratificado por el Congreso. Y el Congreso de la República nombra a 3 directores, ¿no? Es por eso que hasta ahora, por ejemplo, Rafael Rey y José Klimper son directores del Banco Central. Claro. ¿No? Entonces, el directorio tiene una función clave, son los que deciden al final la orientación de la política monetaria. Obviamente, ya el manejo cotidiano son los funcionarios, pero quienes deciden las grandes líneas del manejo de la política monetaria es el directorio. Entonces, a Julio Velarde lo nombró Alan García en el 2006. Lo ratificó Ollanta Humala, que fue parte, digamos, de la hoja de ruta famosa, y lo ratificó evidentemente también Pedro Pablo Kuczynski, y Vizcarra y Sagasti no han hecho nada felizmente sobre ese tema, ¿no? Entonces yo creo que obviamente si Ana Keiko lo más probable es que lo ratifique nuevamente, ojalá que Julio dé para un mandato más, que no se quiera retirar. En todo caso, la institución es suficientemente sólida como para también, si él no quiere continuar, que se nombre otra persona. Ahora, si Ana Castillo, no sé a quién nombrará, de repente le nombra pues a Oscar Dancourt, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quien estuvo interinamente a cargo del banco también en una época, pero creo yo que sería, digamos, problemático, ¿no? Problemático para los mercados, ¿no? Para el Perú en general. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si en la hipótesis que gane el candidato Castillo y nombre, digamos, a quien nombre en el Banco Central, lo importante es que no se rompa con la Constitución. O sea, si no se rompe con la Constitución, no va a poder hacer mucho, ¿no? Porque los candados son claros, ¿no? El Congreso nombra 3 directores, ¿no? Entonces va a ser, digamos, difícil que ellos puedan, además con los funcionarios, ¿no? O sea, recomendar cosas absurdas. Yo creo que habría mucha resistencia en el Banco Central peruano. No es el venezolano, o sea, tiene realmente una historia de ortodoxia muy fuerte, tan fuerte que para mí me parece demasiado, ¿no? Pero si es lo mejor en el caso que un candidato, un gobierno socialista se instale en Palacio, ¿no? Claro, a veces más bien por el trauma es que como se peca de conservador en lugar de, digamos, hacer algo un poco más flexible, ¿no? en la política monetaria. Pero regresando a lo anterior, yo nada más quiero recordar la experiencia de Ecuador, porque Ecuador dolarizó su economía antes de Correa y Correa no tocó esa dolarización, que también fue positivo o sea, la ortodoxia monetaria la pudo mantener y Ecuador no ha sufrido pues el socialismo de Correa y de hecho han salido ya que además del tema, ¿no? Intentó Correa más de una vez salir de la dolarización, ¿no? Porque le fungía como una especie de camisa de fuerza, ¿no? Que le impedía hacer muchas cosas. Una ortodoxia, o en cualquier caso que se mantenga el BCR, ¿implicaría lo mismo para cualquier gobierno que venga?
Bueno, sí, yo creo que en términos monetarios sí, ¿no? Pero después la catástrofe puede ir por otro lado, estatizaciones, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de cuentas, tanto en el tema monetario como en el tema fiscal, como en el tema de la propiedad privada, lo que tiene que suceder es que no se toque la Constitución, ¿no? Y que se respete la Constitución. Si se respeta la Constitución, obviamente no va a poder hacer mucho el señor, Claro. pero está elegido, ¿no? Que espero que no. Pero si digamos, el gran problema por eso del señor es que Castillo es que él está proponiendo terminar con la democracia. Él está abiertamente diciendo ayer dijo que se iba a bajar la Defensoría del Pueblo, qué sé yo. Él está proponiendo una nueva constitución. Está proponiendo salir de la democracia para instaurar una dictadura. Eso está claro, ¿no? Cosa que Keiko no hace, evidentemente, y no la va a hacer, estoy seguro. Porque al final de cuentas, la Constitución del 93 fue la Constitución que promulgó su padre y la respetó, digamos, a medias. Cuando no la respetó, salió del poder, ¿no? Y esa Constitución misma la han respetado los antifujimoristas por antonomasia, como ha sido Toledo, García, Humala, ¿no? Hasta Kuczynski, que enfrentó a Keiko. Entonces, si se respeta esa Constitución, estamos tranquilos. Pero el señor quiere cargarse la Constitución. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista, señor Córdoba. Vamos a estar entonces al tanto y más probablemente hablando con usted más adelante conforme haya más desarrollos económicos en nuestro país. Muchas gracias. Por supuesto. Pausa, volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final y como lo veían entonces, la política monetaria no es absolutamente capaz de controlar perfectamente el tipo de cambio. Sin embargo, sí tiene una buena influencia, sobre todo para mover, o mejor dicho, para suavizar las movidas, alzas y bajas del tipo de cambio. Sin embargo, hemos escuchado más al entrevistado, puede ser que a veces pequemos de conservadores en el manejo de la compra y venta de dólares, porque tenemos como que un trauma colectivo de la época de los 80. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay suficiente autonomía de parte de esa institución para tomar decisiones de política monetaria que involucren además resultados y situaciones especiales como lo ha sido esta pandemia y como lo puede ser tal vez un cambio constitucional. Pero con eso nosotros vamos a terminar este programa y no sin antes decirles que por favor no se olviden de seguirnos a través de YouTube. Solo tienen que poner En Contexto en el buscador y nos va a encontrar y todos los programas. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.